Muy bien. Avísenme si se ve. Ahí se ve, Gastón. Bien, buenísimo. Bueno, hoy nos toca una clase de introducción a la comercialización. La idea justamente es darles algunas herramientas para pensar un poco más en la parte de comercialización y bueno, un poco esta imagen inicial es para pensar y para romper un poquito con la idea de que la comercialización es solo la venta o el momento de la venta del producto, sino que exige eh, toda una planificación justamente de la cuestión y de la empresa para lograr tener una comercialización que genere beneficios para la producción y para la empresa. Primero vamos a hacer una introducción a nivel macroeconómico de la situación macro, digamos, y después vamos a ir entrando en particulares. Yo voy a empezar con cualquier cosa que quieran consultar, agregar, discutir, abren el micrófono y me interrumpen, no hay ningún problema. Bueno, una de las primeras cosas que tenemos que entender es la distribución de la riqueza en el marco capitalista global que se está dando, sobre todo en el ámbito agropecuario, que mucha de la producción juega en la economía global, porque producimos, entre otras cosas, commodities. Y fíjense, esto es un gráfico de la distribución global de la riqueza, de todo lo que se producía en el año 2012, cómo fue distribuido entre la población económicamente activa. Fíjense que es como esto está dividido en 5 quintiles, con el 20% de la población en cada quintil, abajo está el 20% más pobre y arriba el 20% más rico. Fíjense, en el año 2012, el 20% más rico se llevaba casi el 83% de la riqueza producida. Y el 20% más rico, solo el 1,4%. Vamos a ir viendo. Esto es también datos del 2012, pero distribuidos de una forma diferente, de cuántas personas hay en cada nivel, diferenciados por el nivel de ingreso de esas personas. Fíjense, cada cuadrante que componen el triángulo o la pirámide está dividido por el nivel de ingreso. Fíjense, menos de $10.000 por año se lleva el 67% de la población global. Esto es cómo se va acumulando la riqueza, ¿no? En distintos estratos, por nivel de ingreso. Y fíjense arriba cómo el 0,5 adentro, esto que está acá adentro es la población económicamente activa. Fíjense, el 0,5% de la población global se llevó casi el 40% de la riqueza, y el 67% de la población global se llevaba solo el 3,3% de la riqueza. Y esto lo fui siguiendo a través de las clases, con los años 2013, 14, 15, y cada vez la concentración de la riqueza en el mundo va en un grado de concentración mayor. O sea, el capital está colusionando siempre, está yendo siempre hacia cada vez menos manos. Fíjense, esto ya pasamos del 2012 al 2018, para no perder mucho tiempo y ir mostrándoles cómo los datos se van agravando. Fíjense que ahora
en el 2018, esa misma población que teníamos en el triángulo anterior ya no se lleva el 3,3, sino que se lleva el 1,9, casi el 2%. Y los que están arriba de la pirámide se llevan bastante más que antes. Vamos a pasar rápido. La cuestión, esto fue en el 2019. En el 2019, estos son todos datos del Banco Suizo y de una fundación que se llama Oxfam, que después la pueden buscar con X, oxfam.org, que se dedica justamente a estudiar qué pasa con la riqueza generada en el planeta, riqueza generada principalmente por el trabajo y la producción, obviamente. Acá no ingresa todo lo que es la parte especulativa y financiera, digamos, de la riqueza. Fíjense cómo las 26 personas más ricas del planeta tenían lo mismo en el 2019 que el 50% más pobre de toda la población global. Y fíjense cómo cada vez los que están abajo, cada vez les llega menos en la distribución de la riqueza, y los que están arriba cada vez se llevan más, se apropian de la riqueza. Acá hay unos datos, esto es sobre qué pasa con esos datos que vimos recién, que eran a nivel global, lo podemos ver también a nivel en Argentina, fíjense. Hay 7 personas, empecemos por este recuadro de acá. Si nosotros decimos, bueno, ¿cuántas personas en Argentina tienen más de $1 millón acumulados? Y más o menos los datos dan que 114.000 personas en Argentina tienen más de $1 millón. Con una riqueza promedio de 14,8 millones. No sé si recuerdan que se sacó una ley extraordinaria del aporte solidario de las grandes riquezas este año que alcanzaba a 12.000 personas. Esa ley decía que era un impuesto extraordinario para quienes tenían por encima, creo que de $2 millones. Fíjense cómo salta, si uno saca, bueno, ¿cuántas personas hay que tengan $1 millón? 114. ¿Cuántas personas hay que tengan arriba de $2 millones? Son 12.000. Fíjense cómo el grado de acumulación va cada vez en menos manos. Obviamente, dentro de estas 114.000 están las 12.000 que fueron alcanzadas por ese impuesto extraordinario, por estas 1.000 personas que tienen más de 30 millones cada una, y también estas 7 personas que tienen más de $1.000 millones cada una. Entonces, el grado de acumulación y de dólares en el mundo en los últimos años es una cuestión que está preocupando no solo a nosotros como un país periférico o de producción primaria, sino también en Europa y en los primeros países del mundo, porque las empresas y las riquezas, ya los vamos a ver en otra clase, se están yendo de los países y eso hace que la riqueza y la producción y el trabajo de los países termine en paraísos fiscales sin estar al servicio, digamos, de la producción, del trabajo y de la mejora de las sociedades. Este grafiquito que vemos acá surge de un estudio reciente que se llamó y se llama Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, que fue realizada en todo el planeta por distintos profesionales en un montón de disciplinas complementarias y de distinta índole, que estudiaron qué estaba pasando en el planeta con la biodiversidad y con los ecosistemas. Fíjense acá, nosotros lo que hacemos es al ecosistema aplicarle distintas
labores, distintas transformaciones para obtener productos y servicios de ella. Y lo que se está viendo en el planeta es que cada vez estamos con más problemas y desaparición de la biodiversidad, que es lo que sustenta la vida. Tenemos problemas del cambio climático sobre nosotros, que tienen que ver con esto, de cómo el sistema productivo que llevamos adelante en todo el planeta, porque las prácticas son similares en todo el planeta, está destruyendo con el ecosistema, con los seres vivos, y no queda duda de que esta es una cuestión de que tenemos que empezar a pensar, ustedes como jóvenes profesionales que ya son, tienen que poder conocer estas temáticas, y hoy estos informes están abiertos a descargárselos, es información pública, es información que se genera a nivel global para que los distintos gobiernos y en sus distintos niveles puedan tomar esta información y plantear políticas públicas para atenuar, para mitigar, y de a poco tenemos que ir pensando cómo ir cambiando estos impactos. Nosotros todo lo que hacemos impacta en el medio ambiente. Acá, ya sea a través del uso de la tierra y del agua, de la explotación de esos recursos, del cambio climático, la polución o los desechos que nosotros tenemos. ¿Se acuerdan en la clase de teoría general de sistema que veíamos lo que era la entropía? Que en todo lo que nosotros hagamos productivamente vamos a tener un producto, pero también vamos a tener un desecho. Entonces, tenemos que pensar esos desechos como una parte más de la ecuación económica de nuestra explotación. Y sin duda, bueno, después ustedes lean estos 5 ítems que hay acá porque tenemos que meterle pata para entrar a otros temas, pero esto está también en español, así que después busquen IPBES y van a poder descargarse, o si no me lo piden, se lo mando para subir a la plataforma, que es todo el estudio realizado. Este es solo un gráfico dentro de ese estudio, pero que es muy interesante. Bueno, pasamos entonces de la distribución de la riqueza y de cómo se va concentrando cada vez más en el planeta. Entramos a charlar un poco sobre las diferentes economías. La economía no es una cuestión estanca y única, sino que coexisten en un mismo momento, en un mismo sistema, diferentes tipos de economía dentro del propio sistema capitalista. Entonces, tenemos que conocer estas diferentes economías para poder decidir y no caer siempre en las mismas estructuras y relaciones económicas en las cuales nos desarrollamos y crecemos y realizamos nuestras prácticas productivas y económicas. Entonces, esta clase lo que va a intentar es darles un panorama para que ustedes puedan pensar estas alternativas de largo plazo a modo de ejercicio, digamos, de qué alternativas plantear en la producción. Obviamente, después en la realidad las cosas se complican, pero bueno, son todos procesos. Uno los cambios no los hace de un momento para el otro, sino que son todos procesos. Entonces, nosotros podemos encontrar en esta economía mixta una economía empresarial o privada, que es la que venimos tratando en los diferentes temas en la asignatura, en la cual esa economía, el objetivo es la rentabilidad y el aumento de esa tasa de rentabilidad. En algún momento, y es una pregunta que ya está rondando, es si es racional este aumento constante de la tasa de rentabilidad sin límite, ya que afecta
al ecosistema y está poniendo en riesgo los parámetros básicos del sustento de la vida futura. Esto ya no es una opinión de ambientalistas o de amantes de la naturaleza, sino que es una pregunta que se está haciendo la academia en todo el planeta, y no solo la academia, sino a nivel político también, porque no cabe duda. Y el COVID es una respuesta del sistema vida. Ustedes saben que el COVID es un virus, no es un virus que como dicen algunas teorías conspirativas, lo creó China o lo creó un laboratorio de Estados Unidos para después venderla. El virus del COVID convivió con los seres humanos durante millones de años. El virus del COVID estuvo en el ecosistema natural donde se desarrolló y con los hospedajes que lo tenían, ya sea un murciélago, un mono, lo que fuera, convivió con el ser humano. Y el tema es que el ser humano avanzó sobre esos territorios donde estaba el virus, y ahí se produce lo que es esta enfermedad eh, que hoy estamos teniendo en todo el planeta, y por primera vez en la historia en todo el planeta. Esta es la primera pandemia global que afectó a todo el planeta en un mismo momento, y los efectos que causó, no solo económicos, que son momentáneos, porque las economías se vuelven a recomponer, pero millones y millones de muertos en todo el planeta. Y esto tiene que ver con cómo nos comportamos como seres humanos y en esa relación ser humano con el resto del sistema vivo. Entonces, bueno, tenemos esa economía empresarial que busca una tasa de rentabilidad, donde encontramos a empresas, grupos económicos, holdings, distintos clústeres que se agrupan por temáticas o producciones específicas. Después tenemos lo que hoy se llama economía popular o economía social y solidaria, donde las relaciones económicas que allí se suceden no buscan la rentabilidad como objetivo, sino que es una economía que está más basada en el ser humano, en la reproducción y el desarrollo del ser humano. Allí encontramos organismos filantrópicos, fundaciones, cooperativas de capital, de trabajo, organizaciones de civiles, de la sociedad civil, redes mutuales, que no tienen, obviamente, necesitan una rentabilidad, pero están enfocadas en otros objetivos. Después tenemos lo que se llama la economía pública, que lo que persigue o busca es que haya justicia social en la sociedad. Y justicia social se refiere a igualdad de oportunidades, acceso a los derechos, que el ser humano tengamos todos los mismos derechos, y se busca la igualdad, la equidad en el acceso a esos derechos. Y ahí, bueno, vamos a encontrar distintas organizaciones, desde el municipio, que es la unidad de organización básica territorial, las provincias, la nación. Y obviamente estas diferentes economías tienen puntos en común, tienen lazos, porque las cooperativas y las mutuales, si bien se mueven con valores y prácticas diferentes a las de la economía empresarial, esas cooperativas tienen que comercializar y vivir dentro de una economía más amplia que se mueve por la búsqueda de tasa de rentabilidad, y todas las economías conviven y se articulan. Y después, con el tema, tenemos otra economía que últimamente está teniendo mucho auge, que es lo que se llama la economía circular. Economía circular, que lo que intenta es pensar en todo ese circuito de
producción, trabajo y consumo, que todos los productos y que todos los subproductos o desechos de esas producciones sean consideradas en las ecuaciones, sean consideradas desde un inicio, para que con los subproductos agregar valor a ese producto o extraer toda la cadena de valor que pueda tener. Entonces, ustedes van a tener que decidir en algún momento, ya sea por decisión propia o porque están trabajando en una empresa que está ubicada en una u otra economía, ir incorporando estos conceptos que sin duda después deciden o aportan criterios a cómo tomar decisiones. Fíjense, en el año 2013-2014, el INTA hizo un trabajo muy interesante, PRECOP se llamaba, donde presentaban un nuevo modelo de articulación a nivel municipal para poder justamente, en esos momentos se empezaba a hablar de la industrialización del campo y de la agroindustria, de cómo reorganizar y cómo, porque cada campo, cada unidad productiva, si bien está relacionado, ya sea que exporte o que esté apuntada al consumo local, estamos insertos en un territorio específico, bajo un gobierno específico, con actores locales, que tenemos que conocernos, relacionarnos, y el INTA presentó un nuevo rol de municipio como articulador. Y es muy interesante que, si después lo pueden buscar, donde cómo tenemos que repensar la producción, y acá tenemos muchos temitas para poder tocar y repensar las alternativas productivas. Bueno, vamos a ver un poco cómo se dio esa distribución que antes hablábamos del ingreso, ya más propiamente en el sector agropecuario. Fíjense en este gráfico que tenemos acá arriba de fondo azul. Tenemos desde 1930 hasta el 2010 cómo fue la distribución del ingreso en el sector agropecuario, o sea, lo que producía el sector agropecuario, cómo se distribuía en los diferentes eslabones. Si bien acá lo dividió en 3 eslabones, uno que es el sector proveedor de insumos, la línea roja son los productores, y la línea punteada celeste es el sector comercial y transformador, o sea, la industria y la comercialización hasta llegar a la góndola. Fíjense cómo a través del siglo pasado, esta distribución del ingreso de la producción o del sector agropecuario pasó de estar mayoritariamente en manos de los productores a, de a poco, ir entregando el sector productor parte de su ingreso al sector, no solo de los proveedores, sino sobre todo al sector transformador y que hace y que se encarga de la comercialización de esos productos. Si uno después le pone precio, acá no es una cuestión de precio o cambio en las estructuras, sino que se fue concentrando cada vez más en el sector transformador y comercial, con la capacidad de imponer precios sobre los productores. Ustedes piensen que hasta el año 1970, prácticamente lo que se producía localmente se consumía localmente o regionalmente. Era muy raro que las producciones viajen cientos de kilómetros o se transporten. Obviamente sí, lo que en ese momento iba destinado a exportación, pero la mayor parte de las producciones eran para consumo locales. Entonces, en todos los municipios encontrábamos una sala de faena o un acopiador, un molino de pequeña escala, y todo eso enfocado en el consumo regional. Todo eso fue modificándose, no solo en Argentina, hablo
en el mundo, porque esto no fue realizado en Argentina, si bien después hay un gráfico o un estudio que lo hizo una analogía de este estudio para la Argentina. Y bueno, fíjense cómo llegamos a estos últimos años, donde el productor agropecuario se queda con el 5% del ingreso de la cadena en la que está inserto. Se me quedó. Ahí va. Bueno, fíjense esto lo que pasó. Estos son precios históricos del valor de la tierra. Cómo se fue modificando. El rojo corresponde a campos agrícolas, el verde a campos de invernada y el amarillo de campos de cría. Y fíjense, acá estamos en este punto de acá, es el año 2002-2003, donde empezó a haber una creciente escalada en la especulación con los precios agrícolas y con los commodities, lo que hizo que en nuestro país, cada vez que aumentan los commodities, aumenta el precio de la tierra y aumentan el precio de los insumos. Entonces eso hace, ustedes saben que los precios de los commodities son volátiles. Entonces, cuando suben los precios, sube el precio de la tierra, sube el precio de los insumos, pero cuando bajan esos precios de los commodities, los insumos y el precio de la tierra no se reacomoda hacia la baja. Entonces, eso hace que en las rentabilidades y en los resultados de la empresa, el productor, cuando lo analizamos a escala micro de la empresa, cada vez va a recibir menos porque la renta a la tierra se lleva una alta proporción por el costo. Eso lo vemos, ustedes ya lo hicieron, que armaron la cuenta capital y sabemos que el costo de la tierra tiene una tasa de interés que le aplicamos para ver cuál es el factor de retribución a esa tierra. Y lo mismo con los insumos. Y esto explica un poco por qué cada vez el productor está más ajustado y los números le dan cada vez más ajustados, y también sucede que por encima, quien nos vende el insumo, si bien puede ser un comercio local o regional, que lo conocemos, pero quienes le venden a ese vendedor de insumo y quienes después compran nuestros productos, son pocas empresas y son los mismos grupos económicos. Acá lo vemos más en detenimiento. Y acá estaba el estudio ese que realizaron en el INTA en el 2010, y fíjense que les da algo muy, muy similar. Acá lo dividió también en tres sectores. Fíjense cuánto aporta de capital a la cadena cada actor. El productor primario, ya sea granos, carne, leche, no integrado, aporta el 70% del capital necesario para esa cadena productiva. La industrialización aporta el 25%, 30%, el 25%. Y después el acondicionamiento, el transporte y la comercialización en góndola representa el 5% de la inversión necesaria en esa cadena. Pero fíjense cómo después, cuando lo analizamos al revés, cuánto se queda cada uno de la renta generada en esa cadena. Y fíjense cómo el que más aporta, que es el productor, que pone el trabajo, pone el campo, pone los animales, su propio trabajo, se queda con el 20% de la cadena de la cadena que estemos analizando. Obviamente estos son promedios, después si uno entra para cada producto va a dar un poco diferente, pero siempre les va a dar que el productor es el que menos gana y el que más aporta a la cadena. Y luego tenemos que la industrialización de esos productos primarios y la comercialización se llevan
prácticamente el 80% o gran parte de esa renta producida. Entonces, acá entra una cuestión muy importante que es que hoy en día el productor es tomador de precio. Y hoy los precios no solo están compuestos por elementos objetivos que tengan que ver con los costos directos, con los costos indirectos, con qué tasa de ganancia razonable quiera tener el productor, sino que tiene que ver con un componente subjetivo o de oportunidad de venta, de cautividad de los consumidores, de los usuarios o de cautividad del mercado. Y a nivel global podemos asegurar que estos precios están compuestos por un componente muy alto de especulación, por actores que nada tienen que ver ni con la producción, ni con la industrialización, ni con el consumo. Y bueno, los productores, las organizaciones libres del pueblo, con esto me refiero a cooperativas, a asociaciones civiles, lo que fuera, los consumidores, los pequeños y medianos productores y los propios estados municipales, tienen que proponerse recuperar esa renta minorista regional con una lógica diferente a la de las grandes cadenas y grupos concentrados que solo buscan aumentar su tasa de rentabilidad. Nosotros lo que tenemos que pensar a nivel productivo es cómo hacemos para producir alimento, que ese alimento se consuma localmente, que genere trabajo, que genere riqueza y que en esa cadena corta de comercialización nadie explote a nadie, ni que el productor tenga que vender por debajo de su precio y de su ganancia razonable, que los que trabajan reciban una remuneración acorde a su trabajo, y que los consumidores no nos veamos obligados a tener que pagar precios exorbitantes por el alimento que tenemos a poca distancia de nuestra vivienda. Muchos de nosotros no vivimos en grandes ciudades y sabemos que muchos de ustedes vienen de pueblos, de ciudades pequeñas, y ustedes saben que salen de la ciudad, hacen 2-3 kilómetros y ahí tienen los cerdos, tienen las vacas, está la producción, está el maíz, está la soja. Bueno, si bien no consumimos soja, pero están las producciones hortícolas o frutícolas, y muchas veces esas producciones salen del municipio, viajan cientos de kilómetros y después vuelven a viajar esos cientos de kilómetros ya en forma de producto terminado, producto final directo al consumo. Entonces nosotros tenemos que ejercitar nuestra cabeza, volver a pensar cómo articulamos esas capacidades que existen, que están en territorio, porque tenemos el suelo, tenemos la tierra productiva, tenemos la maquinaria, tenemos la gente y los vecinos que necesitan trabajo, tenemos todos nosotros que somos consumidores. Bueno, ¿cómo nos reorganizamos para poder generar esas cadenas de producción y de comercialización que generen un beneficio para todos los actores de la cadena? Y bueno, acá hay una frase de un economista francés, Frédéric Lordon, que dice que hay que o negar o ser hipócrita para sostener que como los economistas liberales, que el capitalismo es un mundo de armonías de mercado, que el mercado se mueve por su propia naturaleza y que los proveedores y los vendedores, por un arte o por una mano invisible, se acomodan para tomar las mejores decisiones. Eso fue escrito hace 400, 300 años, y nunca fue así el capitalismo, ni lo pretende ser. Y bueno, la verdad que esa tranquilidad que se ve cuando uno analiza las curvas de oferta y demanda en macroeconomía,
es pura teoría. O sea, cuando uno se enfrenta a la realidad productiva, con lo que uno se va a enfrentar es con un mundo de fuerzas que van y que tienen que ver con polos de poder, algunos que quieren cada vez quedarse con más y otros con una resistencia a ese aplastamiento y avasallamiento que hacen los grupos concentrados, con, tanto con sus proveedores como con sus clientes. Y algunos pocos pueden solo simplemente sobrevivir. Esto pasa en muchos momentos, cambian relaciones de precios y hay producciones, recién lo hablábamos con alguno de los grupos que está pensando en producir cerdo, y el engorde de cerdo, una cosa es hasta el lechón, pero del lechón al capón hay momentos donde los números dan negativo porque el precio del maíz se disparó, vaya por especulación generalmente o por lo que fuera, y ya la relación no te da, y entonces ¿cómo? Esto en la historia nunca fue así, los precios agrícolas nunca fueron volátiles, siempre fueron muy estables y tendiendo a la disminución, no al aumento. El tema que a partir de los hace 30, 40 años se han incorporado tecnologías y formas de comercialización que cambiaron esas relaciones históricas, ya lo vamos a ver en otra. Pero bueno, frente a todo este panorama muy difícil, porque no podemos separar ni analizar por separado el cambio climático, la destrucción del ecosistema global, poner en riesgo la posibilidad de vida en el planeta, de vida humana, porque sabemos que frente a cualquier catástrofe la vida siempre continúa, pero hay muchas especies que quedan en el camino, y así como en algún momento los dinosaurios desaparecieron, el ser humano es uno de los, digamos, de los factores dentro del sistema vida más indefenso. No nos creamos que porque tengamos la tecnología y las capacidades de entender, que tenemos la posibilidad de contraponernos a esas fuerzas enormes que tienen que ver con el sistema vida en su conjunto. Entonces, ¿cómo hacemos para pensar? Y acá vamos a tener algunas pocas herramientas para poder, más allá de en qué producción estemos, más allá de en qué tipo de economía estemos, de pensarlo para al analizar 4 o 5 cuestiones, entender en qué tipo de sistema industrial o productivo estamos. Entonces, las 5 fuerzas que tenemos que analizar son el propio sector industrial o productivo en el cual estemos inmersos, y después tenemos la fuerza de los productores, la fuerza de los compradores o clientes, y por otro lado, los competidores potenciales y los productos sustitutos. Vamos a ver rápidamente dentro del sector industrial o productivo en el que estemos. Según el Porter, que es uno de los autores, el sector industrial es el grupo de empresas que producen productos o servicios que son sustitutos cercanos entre sí o similares, y que toda empresa que compite en un sector industrial posee una estrategia competitiva, ya sea explícita o implícita. La estrategia competitiva tiene que ver con la planificación, que es lo que nosotros tratamos en esta asignatura. Uno puede tener una planificación o no tenerla, pero no tenerla también es un plan. Y dentro, o sea, cuando empecemos a analizar nuestra producción, vamos a tener que analizarnos no solo en relación a nosotros mismos, sino también a cómo están organizadas el resto de las producciones similares a las nuestras. Vamos a tener que tener en cuenta que va a existir rivalidad entre esos actores que estén dentro del sector industrial. En la producción agropecuaria esto no se vislumbra mucho, porque la verdad que
que no hay competencia entre productores porque la producción se coloca prácticamente en su totalidad, por lo menos las producciones extensivas, pero bueno, es una cuestión que tienen que conocer, porque en otros mercados esta rivalidad, que es la competencia, se desarrolla con mucha, con mucha intensidad. Y ahí uno tiene que armar planes o formas de enfrentarse a esta rivalidad y que tienen que ver con competir en precios, en campañas publicitarias, en desarrollar nuevos productos o nuevas funciones o usos para ese producto. A veces incrementar servicios postventa es una forma de enfrentarse a la competencia, colocar altas barreras de salida, entre otras. Hace unos 15, 20 años que se introdujo este concepto de competencia, que lo que hace es mezclar la palabra competencia con cooperación, porque es algo que se vio o se empezó a estudiar. Ustedes saben que los privados y el sistema capitalista de producción siempre va adelante de las cuestiones teóricas. O sea, siempre se estudian los fenómenos después de que se suceden, no antes de que se sucedan. Entonces, lo que vimos al inicio de esta presentación, que era todo ese grado de concentración que se fue viendo en la riqueza, se empezó a dar hace varias décadas, ¿no? Pero recién hace 2 décadas se le empezó a poner especial atención a qué era lo que estaba pasando con, con estas cuestiones, y se dio con este concepto que se le llamó competencia, pero también lo van a escuchar como colusión o cartelización, depende del ámbito donde se lo estudie, y tiene que ver con una colaboración oportunista entre diferentes actores económicos que son competidores, y es una estrategia especial y original de gestión de la competencia sobre un mercado específico que busca el fin de eliminar la libre competencia, para así captar, no solo sacar o quedarse con la participación de los pequeños competidores, sino captar ese beneficio común que de otra manera le sería no solo difícil si hubiese libre competencia, sino que también es antijurídico, y también por razones de costos legales o de prohibiciones políticas antimonopólicas. ¿eh? Y esta competencia en grandes grupos o colusión o cartelización de los grupos ocasiona efectos negativos no solo en los consumidores o en los productores o en los usuarios, sino que también ocasiona tremendos efectos negativos en todo el sistema productivo y sobre todo en el sistema en los ecosistemas. Bueno, luego de conocer y entender, eh, nosotros obviamente vamos a tener que hacer un análisis de quiénes son nuestros competidores, quiénes son aquellos productores que están en nuestro sector industrial, y después vamos a tener que analizar quiénes son los proveedores de este sector industrial, ya sea proveyendo materias primas, insumos, servicios específicos u otra cuestión, porque también vamos a encontrar de que hay un abanico de posibilidades de con quién proveernos. Y desde el sector industrial o desde la empresa, lo único que podemos hacer es seleccionar estos proveedores. Y para seleccionar estos proveedores tenemos que tener algún tipo de relación en cuanto a cuál es el poder de negociación que tenemos
con estos proveedores. Y en cada sector industrial o productivo, este poder de negociación se va a dar de manera diferente. Y está dado por factores diversos, como ser que en el sector de proveedores haya pocas empresas que nos puedan proveer, que haya mayor grado de concentración en los proveedores que en el sistema industrial. Entonces, también ahí vamos a tener menos poder de negociación. Si hay falta de sustitutos en este tipo de insumos, si nosotros no podemos cambiar de insumo, vamos a tener un bajo poder de negociación. Si la venta de insumos es importante para el comprador, si estamos hablando de productos diferenciados o tenemos un alto costo por cambios de proveedor, esto se da muchas veces en la cuestión tecnológica, que uno a veces tiene que definir por algún sistema tecnológico y después cambiar hacia otro es muy difícil. Y también vamos a tener que estar pendientes cuando en el sector de los proveedores hay una amenaza real de integración hacia adelante, o sea, que los proveedores se hagan cargo de nuestro eslabón y que nos desplacen. Eso sucede a menudo en muchos eslabones. Lo mismo vamos a tener que pensar por el lado de nuestros compradores o clientes, que a veces acá pueden ser consumidores finales o consumidores intermedios que agreguen valor a lo que nosotros hacemos. Entonces tenemos que poder caracterizarlos y definirlos. Y lo mismo vamos a tener que pensar cuál es nuestro poder relativo de negociación con esos actores. Y acá lo único que podemos hacer es hacer una selección de compradores o clientes, o en algún momento repensar todo lo que nosotros hacemos para poder cambiar la estructura del sistema. Y acá, a mayor capacidad o compra de grandes volúmenes de nuestros clientes, menor poder de negociación vamos a tener. Cuando la materia prima que nosotros ofrecemos representa un alto costo de los compradores, o los productos no son diferenciados, o hay bajos costos de cambiar de proveedor, porque fíjense que si nosotros nos paramos desde el lado del cliente, nosotros pasamos a ser el proveedor del cliente. Si nosotros lo analizamos desde el sector industrial, nuestro cliente, es nuestro comprador, pero nosotros somos los proveedores de ello. Entonces, a medida que uno se ubica, depende de dónde se ubica en la cadena, vieron que se habla de las cadenas de agregado de valor o las cadenas industriales. Bueno, se habla de cadena porque para que llegue un producto de una punta a la otra, hacen falta distintos eslabones o distintos procesos que se sucedan. Entonces, depende de dónde nosotros nos paremos, en qué eslabón, cambia toda la relación. Entonces, es muy importante conocer cuál es nuestro poder de negociación frente a los clientes y frente a los proveedores que tengamos. Por otro lado, con esos dos actores o con esas dos fuerzas vamos a estar íntimamente relacionados, porque es una relación continua, ya sea con los proveedores de bienes, servicios, materia prima, lo que fuera, como con nuestros clientes. Pero después tenemos otras dos fuerzas que presionan sobre nuestro sector industrial. Y acá tenemos productos sustitutos, que es la amenaza de estos productos, ya sean productos o servicios, que desplacen nuestro producto del mercado o lo hagan menos competitivo o menos atrayente o cambie cuestiones culturales de consumo.
Y acá lo que vamos a tener que hacer, solo vamos a poder pensar barreras y acciones para poner barreras de ingreso o acciones que minimicen la posibilidad de que estos productos sustitutos desplacen a nuestro producto. Y acá vamos a poder pensar cómo mejorar el desempeño de nuestro producto para que sea atractivo frente a estos sustitutos, hacer acciones colectivas de todo el sistema industrial. Esto pasa muchas veces con el Instituto Promotor de Carne Vacuna o de Carne Porcina o Lácteos, que, que son institutos donde participan todos los productores, todo el conjunto de productores para incentivar y que haya cada vez mayor aceptación de esos productos. Mejoras en la calidad, mayor disponibilidad, liderar tendencias. Pero bueno, siempre vamos a tener que tener un ojo puesto en estos productos sustitutos, porque puede pasar que ese cambio sea muy repentino o muy brusco y que nuestras producciones pierdan valor de un año a otro o en un periodo breve de tiempo y que nos quedemos desfasados y teniendo que ajustar de urgencia. Para ver el tema de los distintos tipos de carne, son sustitutos entre sí y se ve muy fácil que hay cuestiones culturales y de precios, que sobre todo de capacidad adquisitiva de la población, que hace que a medida que crece la capacidad adquisitiva, se va saltando de un tipo de carne a la otra, y acá en Argentina no estamos acostumbrados a comer mucho pescado, eh, pero, son todos productos sustitutos y cercanos entre sí. Después tenemos lo que se llama competidores potenciales. Y acá vamos a tener una amenaza de nuevos ingresos de competidores potenciales. Tal vez a nivel predio esto no sea importante, pero sí a nivel de sector industrial, porque con la globalización existente hoy en día, los productos, hay libre circulación de producciones y de capitales, entonces a veces puede pasar que nuestra producción se vea amenazada por importaciones del mismo producto de países que tienen precios diferenciales o subvenciones a las producciones y hacen que sea una amenaza para la producción local. Y acá también vamos a poder pensar solo barreras de ingreso que tienen que ver con el acceso a los canales de distribución, con cómo lograr economías de escala, diferenciar el producto, requisitos de capital o políticas o impulsar entre los diferentes sectores junto al Estado políticas gubernamentales de protección, de fomento a este sistema industrial. Y esto, acá puse un gráfico de sobreprecio internacional para que vean cómo las fluctuaciones de precios son muy dinámicas en las últimas décadas debido a la globalización y a la internacionalización de las cadenas productivas. Ustedes saben que hoy se empieza a producir la materia prima en algunos países, después esa materia prima se junta en otro lugar donde se le da algún agregado de valor y ese producto se manda a otro país del otro lado del mundo a que se fraccione y después se etiqueta en otro lado y bueno, esto ha causado muchos efectos en las economías, sobre todo en las economías en vías de desarrollo, y nosotros estamos expuestos a estas cuestiones de precio que tenemos que tener siempre presentes. Entonces, una vez que pudimos caracterizar a nuestros proveedores, a nuestros clientes,
cuáles serían los productos sustitutos que tenemos que tener en vista, cuáles son los competidores potenciales que pueden amenazar a nuestra producción. Ya con todos esos datos podemos hacer un análisis estructural del sector en el cual estamos inmersos. Y con estas 5 fuerzas fundamentales, así las llama Michael Porter, a estos 5 eslabones, digamos, podemos definir en qué tipo de sector industrial estamos participando. Y acá lo vamos a definir por el grado de concentración que tenga este sector industrial, por el grado de madurez del sector industrial y por el tipo de competencia geográfico en el cual estemos inmersos. Y por el grado de concentración vamos a tener que estamos en un sistema fragmentado o concentrado. Generalmente el sector agropecuario se dice que es fragmentado, porque hay una infinidad de productores muy dispersos, con diferentes escalas, y ninguno por sí podría avanzar por sobre el resto para concentrar esa producción. Si bien hay formas de saltar las limitaciones que esto nos hace, una de las limitaciones más importantes de estar dentro de un sistema fragmentado es que vamos a hacer precios aceptantes, o sea, no vamos a tener la capacidad de colocarle nosotros el precio a nuestra producción. Vamos a tener que aceptar el precio y mover nuestra producción y nuestras planificaciones en base a ese precio. Por eso hacemos márgenes brutos y hacemos análisis previos de corto plazo para ver qué es lo que vamos a sembrar o qué es lo que vamos a producir. Si pudiéramos ponerle precio a nuestra producción, directamente uno definiría una producción para todos los años, diga. Y hay intentos por saltar esta fragmentación. Los pools de siembra, por ejemplo, lo que hacen es tratar de aumentar la superficie producida para tener algún tipo, para mejorar su nivel de competencia o de poder de negociación dentro de este estado de fragmentación. Y por otro Gastón, lado, vamos... perdón, eso a lo que acaba de nombrar, o sea, que el precio ya está definido, ¿lo tomamos como una limitación, dijiste? No escuché. ¿Del Y mercado sí, fragmentado? y sí, es una condición. O sea, uno al definir el sector industrial, lo que va a entender es qué variables están dentro de nuestra posibilidad de mejorar, de cambiar, y qué variables no. ¿Se acuerdan lo del árbol de problemas? Que teníamos parámetros ahí, que un parámetro era una variable que estaba fuera de la posibilidad del productor de modificar. Entonces, Genial, perfecto. no, a ver cómo te lo explico, no por estar en un sistema fragmentado, esta es una limitación insalvable. Lo que tenemos que hacer es saber cuál es esa condición de fragmentación para poder nosotros convivir en ese microclima de fragmentación, que nos va a imponer ciertas limitaciones a las cosas que podemos hacer, pero a la vez, si repensamos algunas cuestiones, podemos salir de ese sistema industrial. Entonces, un productor que hoy, por ejemplo, produce para vender a un acopiador, tal vez tenga que repensarse a mediano y largo plazo, empezando a charlar con sus vecinos, dentro del municipio, decir, che, bueno, ¿cómo nos podemos organizar para empezar a agregar valor y producir alimentos que se consuman localmente y traccionar? Y ahí ya saltás de la fragmentación esta y podés empezar a pensar en cómo de manera asociativa, pónganle la forma jurídica que ustedes quieran después,
pero para poder empezar a manejar esas variables que anteriormente o que hoy en día no estás manejando. Hay un ejemplo, discúlpame, Gastón. ¿Hola? Sí, sí, sí. No, hay un ejemplo que se está dando bastante acá en la zona y por ahí algunos de los que están escuchando están al tanto, pero hay, por ejemplo, en el tema de la producción de leche, hoy por hoy hay varios que han saltado en parte con la fragmentación que está hablando Gastón en cuanto al tipo de leche que están produciendo, ¿sí? Un poco las limitaciones que han empezado a tener con el tema de las pulverizaciones y los campos que están cercanos a las urbes, han obligado en cierta forma al productor a tener que saltar esa fragmentación por ahí, replanteando su sistema productivo, ¿sí? Y justamente consiguiendo un valor mayor que el que tenían. Tal es el caso como los sistemas pastoriles, ¿sí? Hoy por hoy hay varios tambos acá en la zona que están produciendo base de pastos y con certificación de no utilización de agroquímicos y fertilizantes y transgénicos. Bueno, es un ejemplo, me parece claro, de que de alguna forma, más allá de que fue una cuestión de presiones parte externas, lo llevaron al productor a tener que cambiar y saltar esa fragmentación. Me parece que es otro ejemplo que podría llegar a pensarse, porque en realidad empezaron con 1 o 2 porque hubo una oferta de una usina para tratar de hacer leche diferencial, con un precio diferencial, y bueno, y este tipo de productores, para este tipo de productores fue la solución, ¿no? Y usinas que es en el primer lugar en el mundo que han empezado a hacer esto. Tal es el caso de Nestlé, estoy hablando concretamente. Claro, un ejemplo claro. Y lo mismo, el tema es que al ser la producción agropecuaria tan diversa, con tantas aristas, después cada uno tiene que pensarlo para ese ambiente donde está trabajando, donde está produciendo. Pero bueno, trabajar en un sistema industrial fragmentado no es una imposibilidad. De hecho, la producción agropecuaria, toda la historia fue fragmentada. El tema es cómo nosotros nos organizamos para poder sobrevivir en esta economía fragmentada, y en algún momento tal vez las condiciones ya no sean posibles y tenemos que repensar el sistema cambiando el producto, que te cambia todo el sector industrial, porque no es lo mismo pensar, fíjense, estos productores lecheros que pasaron de leche convencional a leche orgánica o agroecológica, independientemente si tienen o no, ya les cambió todo el análisis del sector industrial. Porque les cambió la relación de poder con su proveedor, con su comprador. Entonces, esto es interesante para conocer estas posibilidades. Después, según el grado de madurez, después les vamos a subir un capítulo y si a alguno se interesa más, le digo en qué libro pueden ir a estudiar. Es un libro que se llama Estrategia Competitiva, que nosotros tenemos fotocopiados creo que solo el primer capítulo. Después se lo paso a Cristian para que lo suban, pero si alguien se interesa más por esta parte de industrial o de la parte comercial, es un libro muy, muy interesante y recomendable. Después, por el grado de madurez del sistema industrial o productivo en el que estemos, acá vamos a encontrar sistemas industriales nacientes, maduros o en declinación. Un sistema naciente es un sistema que está recién comenzando gracias a alguna innovación tecnológica o algún producto o algún cambio en la legislación que haga que se pueda empezar a pensar en esto. Un sistema industrial maduro es un sistema industrial en el cual
las producciones son estables, los rendimientos son estables, son cosas que ya se conocen cómo hacer, que no hay mayores, si bien no hay altas ganancias, tampoco hay altos riesgos. Y un sistema industrial en declinación se refiere a algún producto o alguna producción que por distintas cuestiones ya esté en sus últimos estadios de su ciclo de vida. Todos los productos tienen un ciclo de vida que después se va modificando, pero esto no significa que si estamos en un sistema en declinación, que no se pueda trabajar en ese sistema. Lo que nosotros tenemos que aprender es a trabajar con esos productos. Y en un sistema industrial en declinación tenemos que tener en cuenta de que tiene un horizonte, pero que el producto es muy probable que se deje de consumir o de utilizar, ya sea por cuestiones culturales de consumo o por reglamentaciones o por cualquier cuestión. Por ejemplo, piense alguien alguna producción hoy un sistema de producción agropecuaria maduro, ¿cuál sería? ¿Maduro el mercado de carne, por ejemplo? Sí. Y en declinación, por ahí algún agroquímico que se empiece a impedir la venta o hacerlo, no sé, el único ejemplo que se me viene en declinación. Pero algo que me quedó en duda es lo que es producciones de materia prima primaria, o sea, la parte digamos, la producción en sí, ¿qué sería en declinación? Por ejemplo, ¿alguna verdura que no se consuma o fruta o algo así? Sí, puede ser algún tipo de producción que vos sepas que ya no se utiliza o que está siendo desplazada por otra producción, por otro producto, y que cada vez el mercado se vaya achicando. No tiene que ver, vos mencionaste ahí algún agroquímico que sea prohibido. Eso sería un sector industrial si vos te estás parando desde el que produce el agroquímico, no desde el que lo usa. Gastón, Claro, de que lo hace. Perdón, ¿y en Sí. declinación sería algún producto que no impactó en el mercado? Sí, puede ser que no haya impactado. No, si no impactó, ni siquiera fue naciente. O sea, no Ajá. sería en declinación. Ajá. Todos los... ¿Sabes lo que me viene a la cabeza? Por ejemplo, la coca que hicieron con stevia, que fue una eclosión de propaganda, ¿sí? Y de repente, ¡pum!, desapareció del mercado. No es eso. Bueno, no es eso, porque ese No es producto, eso. no. Un sistema industrial para estar en declinación tuvo que haber estado previamente, tuvo que haber sido maduro y previamente un sistema industrial naciente. Esto tiene que ver con los riesgos y la estabilidad del sistema productivo y de esa producción. Lo que sí es interesante esto de la coca con stevia, pensarlo en la producción de stevia. Ajá. Ahí cuando arrancó lo de la coca con stevia, hubo un impulso muy fuerte a que los productores empiecen a producir stevia. Sí, Bueno, claro. Bueno, ahí lo que estábamos si yo me paro frente a un productor y me pongo a analizar, apareció esto y hay posibilidad de hacer contratos con Coca-Cola, con quien fuese. Con quien fuere, sí. Bueno, entonces ahí estamos en un sistema industrial naciente. Entonces teníamos seguramente muy buenos incentivos de Coca-Cola diciendo de que la cantidad de coca que iban a vender iba a hacer que el precio, seguramente los márgenes brutos de la stevia daban divinos, como daban divinos los márgenes brutos de los berries hace 15, 20 años atrás. O sea, el sistema industrial naciente tiene que ver
con una nueva producción donde las tecnologías todavía no están afianzadas o donde no existen un grado de certeza tal que haga que las cosas sean más estables, digamos. Entonces, vos tenés que... Gastón, y entonces sí, es naciente, es maduro, pero al bajar, como el impacto de la coca con stevia no fue, entonces el mercado de la stevia está en declinación o no, No, ni siquiera arrancó. ni siquiera maduro. No, intentó ser un producto innovador, un producto que tenía que entrar en su fase de crecimiento y ni siquiera. Pero ni siquiera porque impactó en otro tipo de productos, porque a partir de eso empezó a los edulcorantes con stevia y hay una cantidad de cosas. No llega al nivel de maduro. No, bueno, tal vez, yo no conozco demasiado, pero las razones por el cual las innovaciones o estas cosas novedosas no llegan a imponerse pueden venir por un montón de cuestiones culturales, de consumo, de reglamentaciones, de gustos incluso. Sí, claro. Sí. Subjetivas, quiero decir, no objetivas. Entonces, pero a la vez, todo depende desde dónde vos te pares para ver el sistema industrial. Está Tal perfecto. vez, yo no conozco, pero tal vez hoy la producción de stevia ya esté en un estado de madurez, entonces hay productores de stevia, hay proveedores de servicios y materia prima para la stevia, hay clientes, yo no lo sé. Entonces, tiene que ver, si es naciente, maduro o en declinación, tiene que ver con esto, con cómo es aceptado por el público, si hay mercado donde ofrecerlo, si hay un abanico de posibilidades. Y si persiste en el mercado. Claro. Claro, está perfecto, está perfecto. A Por mí me parece que la stevia está en un proceso maduro. Bien. Pero bueno, quería ver vos qué opinabas al respecto, ¿no? Bien. No, puede ser que nosotros, si analizamos la coca con stevia, ni haya nacido. Correcto. Pero es muy probable que ese primer impulso para la producción de stevia haya hecho de que hoy la producción de stevia sí esté en una condición de madurez que haga factible la producción. Pero Sí. no del producto Coca-Cola, sino de Está perfecto. De la stevia propiamente, digamos. Claro. Claro. O sea, analizando exclusivamente lo que es la stevia. Por ahí, Claro. el haberla puesto en la coca, aunque no resultó, porque su gusto era espantoso para mí, pero bueno, impulsó para que la stevia introducirla en el mercado y que se conozca y que, bueno, poder obtener productos que la mantengan en el mercado. Perfecto. Tal cual. Por eso siempre es importante saber desde dónde uno va a analizar el sistema o el sector industrial. Porque fíjense, si empezamos a hablar de la coca como producto con stevia, estamos plantados en el sector industrial acá en el centro. Y la producción de stevia está acá de costado, es un proveedor de Coca-Cola. Claro. Pero si vos te planteás como productor de stevia, vos estás acá. Claro. Sí. Y Coca-Cola está acá, es un cliente, pero a la vez que Coca-Cola haya intentado imponer un producto hizo de que acá, en los compradores, después se te abran un montón de abanicos de compradores y que no sea solo Coca, sino que se pueda hacer, qué sé yo, harina de stevia o harina endulzante o los productos que se puedan sacar de la stevia. Entonces es importante siempre ver dónde uno está parado para hacer ese análisis. Perfecto, ahora entendí esto. Bien. Así que me alegro habértelo preguntado. No, sí, pregunten porque esto tenemos
poco tiempo para hacer una introducción y es importante porque a veces las soluciones a los problemas que tienen los sistemas agropecuarios están ahí, están cercanos, y lo que hay que hacer es salir de la tranquera y hablar con los vecinos, hablar con el director de producción de la municipalidad, hablar con las cooperativas, con los grupos que hoy incentivan todo lo que es el consumo responsable y que a veces se organizan para la comercialización. Entonces uno como producción puede decir, bueno, yo puedo comercializar con estos pibes, entonces empiezo a hacer otro producto. Fue surgiendo hoy en la charla durante el trabajo en las 2 primeras horas con algunos de los equipos, de los grupos de trabajo. Gastón, ¿te puse una pregunta? ¿Sí? ¿Algún ejemplo de algún sector industrial que sea maduro y que haya utilizado, que esté utilizando, digamos, productos agropecuarios, pero que esté, digamos, ese sector industrial en declinación? Un ejemplo, no se me viene en la cabeza. Y mirá, la agricultura extensiva es un sector industrial maduro. Sí. Digamos, cualquiera es algo que todos saben qué es lo que hay que hacer, cómo hacerlo, más o menos. Está, digamos, no hay demasiado por inventar. Obviamente sí, siempre hay innovaciones tecnológicas y paquetes que vienen a mejorar lo que uno hace, pero podés decir que es un sector industrial maduro. Ahora, un producto agropecuario en declinación podría ser... Y a mí se me ocurre el cultivo ver. de lino. Lino. Hace 30 años atrás había, no sé, bueno, por ahí la gente que Sí, es sí. contemporánea a mí o cerca a mi edad puede acordarse de que había cultivo de lino en esta zona, por lo menos, y había en muchas regiones había cultivo de lino, era llamativo por el tema cuando florecía, y bueno. ¿Y por qué? Justamente porque industrialmente se utilizaba mucho. Después con el tema del sintético se reemplazó mucho y hoy por hoy el lino es un cultivo en declinación que por ahí se utiliza más por una cuestión de Sí, bueno, marginalmente. todo el tema naturista que por lo que era el proceso industrial que tenía antes, ¿no? Claro. Y fíjense cómo este ejemplo demuestra que no por estar un productor de lino hoy, no por estar en un sistema industrial que está en declinación o en su última etapa como producto, que tenga que dejar de hacerlo. Simplemente es encontrar el canal de comercialización o los clientes para poder seguir haciéndolo. Exacto. Y muchas veces esto se da también por cuestiones de reglamentaciones o de cambio en las pautas de consumo de la población. Y a mí, un sistema industrial naciente hoy, a ninguno se le ocurrió de los grupos y me llamó la atención. ¿Te hago una pregunta? Sí. Siempre esta definición, digamos, uno la marca en un momento dado, ¿no? Es, digamos, hoy tal sistema está en declinación, pero no está definido que ese sistema en un futuro vuelva, digamos, a resurgir. Puede resurgir como desaparecer Claro. o permanecer muy en una pequeña escala. Pero sí, para cada momento es el análisis. Claro. Fíjense, hoy la Argentina, y desde hace ya unos años, está reglamentando los usos y la producción del cannabis. Que hasta hace unos años incorporar la producción de cannabis al sistema agropecuario era una cuestión, no era factible porque no era legal. Hoy producir cannabis, ya sea para uso medicinal o para uso industrial, porque cuando hablamos del cannabis no estamos hablando del porro que nos fumamos el fin de semana. Estamos hablando de medicina y estamos hablando de productos industriales. Productos industriales que tienen que ver con lo textil, con la alimentación animal, porque se usa para alimentación animal,
productos para la bioconstrucción, un abanico enorme de posibilidades industriales, además de la medicinal, y a ninguno se le ocurrió decir, che, vamos a... Ese es un sistema industrial naciente, en el cual las reglamentas está, lo traigo como ejemplo, de un sistema industrial naciente, en el cual un productor puede pensar en meterse, pero tiene que conocer que al ser un sistema industrial naciente, va a correr con muchos riesgos, porque ustedes saben que cuando las cosas arrancan, a veces hay muchos errores, hay malas reglamentaciones, o, bueno, tienen que ver con las experiencias que se tienen que ver con la cuestión, que hacen que a través que pasa el tiempo se van mejorando. A mí, Entonces, profe, no sé si está bien, pero se me vino a la cabeza todo lo que es agroecológico. Como que ahora también está teniendo otra incidencia, pero no sé si se consideraría como naciente o... sí, o- yo lo ¿sí? consideraría... sí, naciente, ya entrando en madurez tal vez, Y pero sí otra naciente. pregunta, desde la ignorancia, no porque no tengo. En cuanto a la producción tambera, no sé, o sea, como que en un momento tuvo una incidencia mayor y como que ahora por ahí tiene un peso un poco más lo que es la producción de soja, como que la gente se tira más para la producción agropecuaria en ese sentido, en la producción vegetal. Yo pregunto, ¿no? O animal en lo que es carne, el tambo, ¿se puede considerar como esa disminución de las zonas tamberas o de los productores tamberos como una declinación por parte de esa, más general, ¿no? No, no. ¿No? Bueno, No porque si bien, como vos dijiste, disminuyeron la cantidad de tambos y disminuyeron la cantidad de productores, la producción total aumentó. O Claro, sea, como que siempre se requiere lo mismo, ok, está claro, bien. ahí lo tendríamos que analizar desde un sistema fragmentado o concentrado. Y también depende desde quién te pares, si desde el que compra la leche o el que la produce. Pero la producción tambera es un sistema industrial maduro, pleno, como así todas las producciones convencionales que nosotros le decimos, por ser las que más se desarrollan en nuestra región y en nuestro país también. Claro, es como que va también de la mano con los consumidores también. No es solo el tema de si se produce más, o sea, si hay más tamberos o menos, sino que va de la mano de lo que se consume, lo que Sí, se demanda. sí, Okay. de los compradores o clientes, llamémoslo, no consumidores, porque no necesariamente, digamos, el tambero no le vende al consumidor, el tambero le vende a una usina. Y esa usina tal vez le venda a algún consumidor, pero ni siquiera, primero le va a vender a alguien que distribuya y que comercialice. sí, pero creo que ella se refiere que en definitiva, si el consumidor sigue consumiendo o aumenta el Sí, consumo, indirectamente, obviamente que también hace que no totalmente. decline o que se permanezca maduro el sector, ¿no? Totalmente. Y Parece que también va se a tener, refería a eso. sí, 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 era perdón, eso. perdón, entendí mal. No, Y yo quería contar una cosita. dale. Hoy, en un momento, no me acuerdo si fue Gastón o Martina, creo que fue, preguntaba por ahí algún sector que haya estado en declinación y que por ahí resurja. Y a mí se me ocurrió el tema, y que tiene que ver justamente con lo agroecológico, el tema del mercado de maquinarias agrícolas, ¿sí? Hay varias Sí. maquinarias que antes estaban tiradas o que ya no se usaban por la cuestión de la siembra directa y demás, y que hoy por hoy con el replanteo del uso de agroquímicos se empezaron a utilizar, ¿sí? Tal es el caso de los movimientos de suelo que hay ahora. Hace 5 años atrás ni se pensaba, y hace 40 años atrás era un mercado maduro. ¿Se entiende lo que digo? Declinó Totalmente. y ahora está resurgiendo, y con el tiempo va a seguir aumentando la cantidad de demanda de maquinarias agrícolas. Maquinarias de labranza primaria estoy hablando, ¿no?
Muy Otro buen ejemplo, perdón, Gastón, otro Sí, ejemplo dale. que se me venía a la cabeza es la producción de cultivos hidropónicos, ¿no? Que hoy en día está en crecimiento eso, ya sea en la Argentina como a nivel mundial. Cultivos hidropónicos. Naciente, Es Naciente. naciente, Sí, exacta, sí. sí, sí, exactamente. totalmente. Acá es Totalmente. naciente. En este caso sería naciente, En Argentina exactamente. sí. Sí, Sí. sí, 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 sí. Bueno, más o menos, ¿alguna otra duda o algo así? Avanzamos porque los tiempos nos corren. Bueno, y después pensar si la competencia geográfica en la cual vamos a estar tiene que ver con un sistema industrial global, regional o local. Y esto, bueno, no hace falta demasiado análisis. Locales cuando comercializamos dentro de nuestro municipio, regional en la región en la cual estemos inmerso, y global son productos que se comercializan a nivel global. Y por eso esto lo que intenta es darle herramientas para que ustedes puedan complejizar la producción y empezar a pensar, che, bueno, de alternativa, si hoy hacemos granos que es un sistema concentrado, fragmentado, perdón, un sistema industrial maduro y de comercialización global. Bueno, vamos a pensar cómo producimos otro producto que también sea maduro, pero que se comercialice localmente. Entonces, fíjense cómo modificaron solo algunas definiciones del sector industrial. Y eso les va a modificar todo el panorama. Lo que dentro de las estrategias, ¿para qué sirve, no, definir al sector industrial? Definir el sector industrial nos sirve para conocer cuál es el terreno en el cual estamos compitiendo y produciendo. Y para poder permanecer en ese sector industrial vamos a tener que tener una estrategia. Y después de tener la estrategia vamos a tener que tener la planificación. A nivel estrategias genéricas no hay mucho. Esto se lo pueden acordar porque hay 3 principales y la última de competencia, pero que prácticamente podemos dejar de lado. Las estrategias genéricas, que no importa qué empresa ustedes analicen o qué empresa se fijen, siempre van a encontrar alguna de estas 3 estrategias o una mezcla de las 3, que es liderar en costos, o sea, que tu costo de producción sea el más barato de todo el sistema industrial, que vos tengas una estrategia de diferenciación de tu producción